14. Número 14. Vamos a ver de tribulación y angustia. Vamos a orar. Inclinen su rostro así como están. Padre, gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu bondad, Señor, siempre la vemos en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por estas enseñanzas, Dios, por estos rudimentos, Padre, que tú nos estás dando. Aquí en Romanos 2 vamos a aprender, Señor, tantas cosas, Señor, que nosotros necesitamos saber, Padre. ¿Cómo vas a juzgar al mundo, Señor? ¿Cómo vas a juzgar a familiares, Padre, que tal vez nunca escucharon de ti? Es tan importante este libro de Romanos, Padre. Tanta doctrina que nos dejaste, Padre. Gracias, Padre, por estas enseñanzas, Señor. Te ruego, Padre, que a cada uno, Señor, de los que están aquí presentes, Señor, los que nos siguen a través de internet también, Señor, se les quede grabado, Señor, en su corazón, Dios, para que puedan actuar ahora, Señor, y que sepan toda esta información y puedan hacer un cambio radical en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como les comento, ya vamos en la número 14 de Romanos. Estamos viendo cómo Dios va a juzgar al mundo, cómo va a juzgar a familiares que tal vez nunca escucharon de Dios, tal vez familiares que ya están muertos y que tú dices, ¿estará en el infierno mi abuelito? ¿Estará en el infierno mi abuelita o estará en el cielo? Todas estas preguntas las responde el capítulo 2 de Romanos. Tal vez te has preguntado que qué será de aquellos que nunca escucharon un evangelio de salvación. ¿Te has preguntado alguna vez qué será de esas personas que tal vez nunca oyeron de Jesucristo? ¿Cómo Dios los va a juzgar? ¿Y cómo Dios te va a juzgar a ti y a mí que hemos conocido de ese Dios? ¿Cómo va a juzgar Dios a los paganos también en este capítulo? Y todas estas preguntas que saltan en este capítulo 2, ahí mismo viene la respuesta, en la misma palabra. Solamente nos toca escudriñarla, hacer una exégesis bíblica realmente de todas estas preguntas de cómo Dios nos va a juzgar. En Romanos estamos aprendiendo que existen diferentes tipos de juicios en los cuales Dios va a manifestar tanto su poder como su justicia. Ahí lo va a manifestar. Y que en realidad esto va sobre nosotros, sobre los seres humanos. Hasta ahora, hasta el día de estas enseñanzas, el día de hoy, hemos visto tres maneras de cómo Dios va a juzgar. No sé si recuerdan. Una es conforme a las obras. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de cómo va a juzgar. La salvación la vimos hace 3, 4 domingos, que es que tú creas. Estamos hablando aquí cómo Dios te va a juzgar. Uno de los juicios es conforme a tus obras, lo que hayas hecho. Que no le ponchaste las llantas a tu vecino porque te estacionaba diario ahí. Todo eso ya lo estudiamos. ¿Cómo obraste tú aquí en la tierra? Estudiamos también ya 4 promesas que tenemos como cristianos, que el cristiano va a tener vida eterna, gloria, honra y paz. Esas 4 promesas vimos en Romanos. Ahora vamos a estudiar Romanos 2, versículo 10. ¿Me siguen aquí con su vista, por favor? Dice así: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Al judío recordemos que a él es al que primeramente vino Jesucristo, no lo escucharon, dice también al griego, o sea también al gentil. Ahí es donde entramos tú y yo. Dice que gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego. ¿Ok? Notemos ahí que dice que al que cree. Ahí entonces nos vuelve a saltar la pregunta de que las buenas obras no tienen un lugar para que tú te salves. Y la respuesta es bien clara, no. Tú las obras que puedas hacer no te van a salvar. Lo que te va a salvar es que creas, que creíste, que tú un día aceptaste a Jesús en tu corazón y creíste y desde ahí decidiste cambiar tu vida. Ahora, una de las evidencias de que tú eres cristiano, que se va a hacer visible en tu vida, es de que ahora sí tengas buenas obras, de que tú eres cristiano,
de que creíste. Ahora, ¿cómo va a haber una evidencia de que tú eres verdaderamente cristiano? Es cuando vas a hacer las buenas obras, ahora sí. Ahí eso nos tiene que quedar bien claro, porque eso es un rudimento bien importante, una doctrina. Que la salvación es porque tú crees nada más. Ahora, una evidencia de que tú fuiste salvo es hacer buenas obras. Tenemos que entender que cuando tú vienes a Cristo, cuando tú y yo venimos a Cristo, la salvación es por gracia, te la regala Dios. Tu salvación ya está. Eso es sin que tú te hayas portado bien, porque tal vez vienes de pecado, arrastrando pecados, el que tú quieras, como tú le llames. Pero tú nunca has hecho una buena obra para que Dios te dé la salvación. Por eso es por gracia. Vienes todo cochino, lleno de pecado, y por eso es el hecho de que creas. Entonces ahí está la salvación. Eso es bien importante. Dios no te dice, mira, primero ve, pórtate bien, y en 15 días regresas, vemos cómo te portaste. Dios no actúa de esa manera. Arregla tu vida, y ya después vemos si pasas el examen o no. Y ya vemos si me buscas. Dios no es así. Dios te toma como estés, que hayas creído, para que puedas tener un cambio espontáneo. Eso es lo que Dios te hace. A partir de ahí ya es tu obligación tener buenas obras. Ya no actuar como actuabas antes. Pero las obras no te van a salvar. Lo que te salva es que creíste. Y eso ya lo estudiamos muy bien. Tú cuando vienes a Jesús, vienes todo sucio. Tal vez hay muchos casos de que gente viene que fue asesina, que fueron mentirosos, muchos vienen de adulterio, de fornicaciones. Hay muchos que se sienten autosuficientes en ellos mismos, que dicen, yo no necesito de Dios, yo conmigo yo puedo. Es del famoso humanismo, que no necesitan de Dios porque ellos creen que con su inteligencia, con sus estudios, pueden salir adelante. Se sienten autosuficientes y no les importa la salvación, no les importa la gracia. Pero una vez que nosotros ya como cristianos recibes tú esa salvación, de ahí en adelante tus recompensas, tus galardones van a depender de tus buenas obras. Tus galardones, ¿qué es un galardón? Es un premio, algo que tú hiciste aquí en la tierra y que va a tener trascendencia para el milenio, para otros tiempos que van a venir en un futuro. Esos galardones los estás ganando aquí. ¿A cuánta gente le hablaste de Dios? Que verdaderamente te preocupaste por tu mamá, que no se perdiera, que no se fuera al infierno, por tu abuelita, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, guiarlos en un camino de verdad. Eso es lo que debe de preocuparte. Teniendo ya bien en cuenta que la salvación es por gracia, porque creíste, pero sin las obras, tienen que ser manifestadas las obras forzosamente. Forzosamente las tienes que manifestar para que tú muestres que eres verdaderamente hijo de Dios cuando haces estas obras. Los cristianos que tienen estas promesas, que tienen gloria, honra, paz, son las personas que son verdaderamente salvas. Hemos estudiado todas estas palabras: gloria, honra, paz. Es porque están viviendo y están haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hace un poquito más de 2000 años, se encontró entre un grupo de fariseos que ellos decían que amaban a Dios, ellos decían que lo amaban. ¿Por qué? Porque iban todos los sábados a la iglesia, se congregaban, eran bien fieles. Dicen que amaban a Dios porque diezmaban. Dice, yo amo a Dios porque voy y dejo mi diezmo. Decían que amaban a Dios porque a lo mejor tenían la foto del Papa ahí junto a su cama. Ellos muy santos, ¿no? Decían que tal vez amaban a Dios porque por obras y obras y obras que hacían, por eso eran salvos. Los fariseos es un ejemplo bien claro de todo esto, porque ellos manifestaban el amor de Dios que ellos tenían, pero exteriormente, pero por el interior no habían sido cambiados, vivían una religión.
Y Jesucristo viene a hacer una revolución en todo eso. Por eso no les entraba en la mente que la salvación era por gracia. Por eso no lo escucharon. Si ellos decían, no, a mí me dicen que tengo que cumplir los 617 preceptos que marca la Torah y yo con eso soy salvo. Y los 617 preceptos que marca la Torah es pura obra y no te salva. Por eso es que Jesucristo vino a decir, ¿cómo? Con el puro hecho de que yo crea, entonces ya soy salvo. No les entraba en la mente eso, a gente muy estudiada dentro de la religión judía. Hoy en día existen personas muy similares a los judíos que se portan bien exteriormente. Tú los ves y están bien bonitos, pero por su interior están podridos, están pudriendo. Así eran los fariseos, para que ustedes me den una idea. Y hoy en día hay mucha gente así. Hay mucha gente que cree que por obras y hacer más obras y obras a los hospitales, a gente que lo necesita, a los orfanatorios que dan dinero, en vez de pagar impuestos, pagan ahí a los orfanatorios, creen que por eso están ganando su salvación. Se creen que por eso no, por eso van a ser salvos. Ellos piensan que por las obras el resultado va a ser su salvación. Yo conozco mucha gente así, gente de dinero que en vez de pagar un impuesto va y lo dona al Teletón, lo dona a orfanatorios, lo dona a hospitales, y creen que por eso están lavando sus culpas, y creen que con eso se van a salvar, y están súper equivocados. Tratan de comprar por medio de las obras el cielo, cuando es por gracia, es gratis, es porque Dios te lo da. ¿Quién va a conocer esas intenciones que tú tienes en tu corazón? La razón por qué haces las cosas. Dice la palabra en Salmos que Dios es el único que escudriña los corazones. Aquí podrás venir, y tanto los que nos escuchan también podrán venir y poner su cara más bonita y lo más tierno que son, pero lo verdaderamente es que hagas un cambio adentro de ti, que no seas como los fariseos, que haya un cambio en tu vida, un verdadero cambio. Por eso aquí en Romanos 2, ahí se nos explica bien que Él conoce nuestro corazón. Cuando se habla del corazón es donde tú tienes muchas emociones, donde tienes tu forma de ser, tu forma de actuar. Entonces el único que te va a conocer las intenciones por las que haces las cosas es Dios. Él va a decir nada más, no tu hermano, ni tu mamá, ni tu esposo, te va a venir y te va a juzgar. Porque dice que Dios escudriña los corazones nada más, nadie más. Por eso para nosotros es bien difícil el juzgar. Por eso yo siempre les digo desde aquí arriba, no juzgues. Las apariencias engañan. No juzgues. Porque yo puedo ver a muchos hermanos que están trabajando para la obra de Dios, que hacen tantas cosas, pero ¿cuál es la motivación que te hace para que tú puedas hacer esas cosas para la obra de Dios? ¿Qué te motiva? Hay muchas cosas que dicen, no, es que yo voy a hablarle a mis vecinos, voy a hablarle a los compañeros de mi trabajo, pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Que tengas un reconocimiento o que sea verdaderamente para la obra de Dios? La motivación correcta es lo que tiene que hacer para que Dios escudriñe realmente tu corazón, y Él es el único que te va a decir si está bien o está mal, nadie más. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones cuando tú quieres dar a la obra, por ejemplo? ¿Cuál es tu intención? Ahí todos vamos a tener nuestra recompensa. A nadie vas a engañar. O como, por ejemplo, los que ayunan. Hay personas que ayunan y tú los ves a los pobrecitos con una cara que les dices, híjole, ¿qué tienes? No, hermano, es que estoy haciendo el ayuno de Daniel. 21 días voy a estar ayunando. Ellos también tendrán su recompensa. Dice Pablo, ¿qué te motiva a hacer? Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal el ayuno. No. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Dice que si vas a ayunar, pues que pongas tu mejor cara. Que a las mujeres que se maquillen un poquito, que se vean más contentas. Pero ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Y si voy a ayunar 21 días o 30 días o 1 o 2, que no andes tú con tu cara de apachurrado y ni le digas a nadie. Eso es entre tú y Dios nada más. ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas?
Ese es lo que quiero llegar. Todo lo que tú hagas para tu Dios, no lo puede ver tu mano izquierda. Todo lo que hagas con la derecha, la izquierda no lo puede ver. Todo tiene que ser en secreto, dice la Biblia. Es tú y Dios. No tienes que demostrarle a nadie nada. Demuéstratelo tú mismo, que tú lo estás haciendo para Dios. Dice que vamos a recibir una recompensa por toda la motivación que tú tengas. Si lo haces para que el pastor te vea o para que tu esposa te vea, diga, no, mi esposo sí ayuna 21 días y nada más puro juguito se echó y algunas verduritas, el de Daniel, que está muy de moda, ¿no? Y muchos lo acostumbran en enero, pues después de todas las comidonas que se hicieron en diciembre, ¿no? Porque no lo hacemos en junio, en julio, en agosto. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? ¿Por qué lo haces? Para agradar a Dios, para agradarte a ti, para agradarte a tu carne, para agradar a los hombres. Dice Pablo, ¿cuál es tu motivación? La motivación que tengas, esa recompensa vas a tener. Todo hazlo en secreto, dice Pablo. Hay muchos que, recuerdo el temblor del 19 de septiembre, políticos, gente famosa, entregando cosas, pero sacando la famosa selfie, ¿no? Y subiéndola a las redes sociales. Ay, mira, sí ayudó. ¿Creen que está correcto eso? Yo vi nada más, creo, a una actriz, una cantante, que ella andaba sacando escombros y no quiso ni que le sacaron fotografías de lejos, pero por ella no fue motivada a eso. Ella quería ayudar de veras, en realidad, pero la mayoría está ayudando y está sacándose la foto. Y más en estas épocas electoreras, pues igual, ¿no? Quieren sacar la foto de que sí quieren ayudar. Estaba viendo que en el centro estaban pintando ya con líneas amarillas, estaban tratando de arreglar la ciudad. ¿Por qué? Pues ¿cuál es su motivación? Que voten por ellos. Porque no lo hicieron antes. Si realmente les interesamos como ciudadanos, como persona, trabajar nuestros impuestos, no nada más en estas épocas arreglan la ciudad. Es lo mismo en la palabra. ¿Cuál es lo que te motiva a hacer las cosas? Dice Romanos 2, vas a tener tu recompensa. ¿Qué te motiva a hacer las cosas? Todos los mandamientos de Dios, hermanos, y más en Romanos, son bien claros, bien duros, sí son duros, difíciles de cumplir, yo podría decirlo, sí son difíciles. Salta una pregunta, ¿cómo es posible que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él le haya dicho a los fariseos, porque los enfrentaba siempre leyendo la palabra, ustedes han tratado de cumplir la ley, los 600 y tantos preceptos que les digo, o los 10 mandamientos que se envuelven. Los 10 mandamientos: no matarás, no hurtarás, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Les dice Jesucristo a los fariseos, ustedes olvídense de esas 600 y tantas leyes, de esos 10 mandamientos, olvídate tantito, no diciendo que son malos los 10 mandamientos, ni menospreciándolos, ni haciéndolos menos. Les dijo, ¿es que nadie los puede cumplir? Se las voy a poner más fácil, les dice Jesús. Si no pueden cumplir los 617 preceptos, si les es difícil cumplir los 10 mandamientos, se las voy a poner bien sencilla. 1, amarás a Dios sobre todas las cosas, les dice. Sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre mis intereses, vas a amarme más, sobre más lo que yo quiera, sobre mis propios deseos, me vas a amar a mí, sobre mis posesiones, voy a amar más a Dios sobre lo que yo tengo, económicamente hablando. Dice que sobre todas las cosas tendrías que poner a Dios en primer lugar. Tu prioridad es Dios. Eso se contestaban los maestros de la ley. Conocían la ley mucho mejor que tú y yo juntos en realidad, porque todos se dedicaban desde niños a conocer la ley. Cuando tú buscas tu prioridad, hermano, y que tu prioridad sea Dios, después tu prójimo, en eso se encierra esos 2 mandamientos que Jesús le dijo a los fariseos. Cuando tú busques que sea tu prioridad Dios y después tu prójimo, y que
todo eso esté antes que yo, ahí es donde estás cumpliendo toda la ley. Se resume toda la ley. Se las ponía bien fáciles Jesucristo. Por eso lo trataban de matar siempre, de apedrear. Y dice la Biblia que salía en medio de ellos. Yo no me puedo imaginar cuando leo todos esos versículos, o sea, alguien que te quiere matar y que te quiere golpear, pues lo haces. Pero ahí te das cuenta el propósito que venía Jesucristo. Dice que salía en medio de ellos y ni lo tocaban. Hermano, cuando tú ames a Dios sobre todas las cosas, ya no va a ser posible de que te acusen de idolatría. Eso es increíble. Si tú amas sobre todas las cosas, nadie te puede señalar de adúltero. Nadie te puede señalar de que estás codiciando a otra mujer. Nadie. Cuando tú empiezas a codiciar a otra mujer que no es tu esposa, ¿tú crees que vas a amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Que tengas relaciones con tu novia, con tu novio? ¿Crees que va a estar Dios encima de todo esto? No, para nada, al revés. Cuando tú cuando tú y yo comenzamos a vivir de esta manera, que estés bajo esos dos mandamientos divinos que Jesús dejó, ahí se va a cumplir toda la ley y todos los profetas, dice Jesucristo. Ahí se cumplen con estas dos. Cuando estudias con mayor profundidad todo esto, es cuando se acerca un joven a Jesucristo y se le arrodilla, dice la Biblia. Imagínense que Jesucristo caminando en Israel, y dice que se le acerca un joven y se le arrodilla y le dice: aquí estoy, maestro, lo que tú mandes, haz de mí lo que tú quieras voy a hacer. Jesucristo, conociendo las intenciones del corazón, que ya después Pablo le fue revelado esto, Jesucristo se le queda mirando, nada más le echó una miradita y le dijo al joven: todo lo que yo quiera, le dice: mira, joven. Le interrumpe el joven y le dice: mira, rabino, mira, rabí, yo no fumo, no soy marihuano, no voy a la disco el sábado, no hago esto, no hago aquello. Se estaba echando flores, él solito, ¿no? Le mencionó el joven el cuarto y el quinto mandamiento, que se los dio a Moisés. O sea, era un muchacho, un joven, un chavo que conocía la ley. Le estaba diciendo: yo no hago esto, no hago aquello, yo no fumo ni me desvelo, no tengo relaciones ilícitas, no tengo nada. Lo estaba relacionando, ¿saben con qué? Con las obras. Yo no hago esto, yo no hago aquello. Ahí lo estaba relacionando este joven con las obras. Jesucristo, sabiendo que este joven, por portarse bien, quería entrar al cielo, Jesucristo le dijo: te falta algo, una cosa. Conociendo la intención, Jesucristo, del joven, le dice: tu dinero. ¿Qué onda con tu dinero? En ese momento el joven se voltea, yo me imagino que se voltea desconcertado y se retira triste y se va de Jesús. Pues no que era muy completo todo, no que él sí estaba para lo que quisiera. Cuando Jesucristo escudriña su corazón, lo ve y le dice: estás fallando en él, entonces no estás completo en todo lo que me estás diciendo. Se retira y se va de Jesús. Hay muchas personas hoy en día que hacen lo mismo, que realmente quieren seguir a Cristo, que aman a Cristo, que aman a Jesucristo, que aman a Dios, pero cuando Dios trata con ellos y toca en la llaga, en el punto medular por el que tú estás sufriendo, el punto más débil, lo que tú más amas, tus propios deseos, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu trabajo,
puede ser tus vicios, pueden ser tus amantes. No estás dispuesto tú a ese sacrificio. Como el joven no estuvo dispuesto a ese sacrificio, amaba más el dinero que a Dios. Entonces no podía cumplir esa parte de la ley. Tú no puedes seguir a Cristo si está encima de todo esto, todas estas cosas que te estoy diciendo. ¿Ustedes creen que debemos de dejar el dinero para seguir a Cristo? Como se dice en el norte, Jesucristo lo estaba calando nada más. Porque Jesucristo no necesitaba su dinero, ni el tuyo, ni el mío lo necesita hoy en día. Nomás lo estaba probando. Hoy en día, ¿tú crees que necesitas dejar el dinero para poder amar a Cristo? ¿Es pecado que tengas un buen carro, una buena casa, una buena ropa? ¿Es pecado eso? ¿Es pecado tener dinero, que te vistas bien? Muchas veces juzgamos nosotros lo espiritual de una persona por las apariencias externas. Juzgas. No, esa jovencita yo creo que no sale viernes y sábado de los bares y no conoces, porque la juzgas porque a través de cómo se viste, a través de cómo habla, tú dices, no ama a Dios, por las apariencias externas. Y ahí estamos totalmente equivocados. Equivocados. Tú no puedes juzgar a nadie por el carro que trae. A nadie. A nadie lo puedes juzgar. Ni por su casa, ni por su vestido. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque esas cosas son externas. Son externas. O muchas veces lo que tenemos es envidia. No, pues mira, ha de ser narco, ¿no? Ya trae el BMW, el que me gusta. Pues trabaja para que puedas tener algo así. Esa es la realidad. Y que Dios te bendiga. ¿Cuál es la intención que tienes? Dice Pablo, dice Jesucristo. ¿Cuál era la intención? La única forma que yo, estudiando la palabra, o la única forma que tú puedes juzgar a alguien espiritualmente es en su amor a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios de veras. Hay personas, hermanos, que realmente aman a Dios. Tú te das cuenta que aman verdaderamente a Dios. Hay mucha gente también que piensa que para seguir a Cristo tú necesitas profesar diferentes filosofías o corrientes, ¿no? Hay, por ejemplo, el ascetismo. Les voy a platicar qué es el ascetismo. Es una filosofía. Es un ejercicio que practica un estilo de vida austero, el ascetismo, donde tú renuncias a placeres materiales con el fin de adquirir tus hábitos para una perfección moral y espiritual. O sea que yo no necesito tener ninguna comodidad, no me interesa el dinero porque tengo que servirle a Dios. Dios dice que yo sea pobre para poderle servir. Eso se llama ascetismo. Los ascetas en el año 200, en el año 300, se iban y se ponían arriba de los cerros a meditar y estudiar la palabra. Sembraban ellos sus propias legumbres y se las comían. Y eso Dios no quiere. Dios quiere que vivas en medio de todo esto para que salgas triunfador. Pues allá que ¿con quién vas a luchar? Ni con tu suegra, ni con nadie, ni con tus hermanos. Con nadie. No va a haber ningún problema porque todo va a estar bien contento. Entonces Dios no quiere eso en tu vida. Todo esto Pablo lo identifica en la carta a los colosenses, al pueblo de Colosas, en la iglesia de Colosas. Encuentra gente de este tipo. Ahí, fíjense, en la iglesia de Colosas, en la carta a los colosenses, había 4 corrientes de pensamientos que se introdujeron a la iglesia. Decían, Cristo más mi filosofía, Cristo más el legalismo, Cristo más el misticismo. Hemos estudiado aquí qué es el misticismo. Cristo más el ascetismo. Y Pablo los identifica en la iglesia. El ascetismo, hermanos, es la persona que vende todo, se encierra en un monasterio. Ese es un asceta. El que va y se encierra en un monasterio para no tener contacto con nada. Y tú y yo no necesitamos dejar el mundo, ni tu ropa, ni tu coche, ni tus comodidades, ni tu dinero para que puedas servir a Cristo. Esto no está en la Biblia, simple y sencillamente. En la Biblia no está. El místico de las corrientes que Pablo localizó en Colosas
El místico o el misticismo es la persona que quiere encontrar a Dios a través de sus experiencias, de una sacudida que te dé el Espíritu, de una visión que tengas, un éxtasis o un estigma. Yo he sabido que hasta en los púlpitos ponen descargas eléctricas. Imagínense hasta dónde han llegado. Ponen para que te dé toques. Cuando llegues enfrente y llores, te den toques. Eso es misticismo, que sientas algo. Y Dios eso no lo quiere. Dice Colosenses 2, nosotros estáis completos en Él. No te hace falta nada. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Eso dice Colosenses 2. Yo no necesito más que tu Espíritu, Dios. Tu palabra, a tu Hijo Jesucristo. Con eso estoy completo. No necesito más. Romanos 2:10. Regresamos, dice. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto lo necesitamos comprender bien. O sea, aquí dice que no hay ninguna persona que tenga pecado y que pueda vivir en paz. Si tú tienes un pecado, no vas a poder vivir en paz nunca. Proverbios 28:1, ¿qué dice? Aquí lean, lo dice. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces no te preocupes por la demanda o por cualquier cosa que te quieran hacer. Tú estás confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay muchos que tienen delirio de persecución y sin que nadie los persigan, huyen. El hombre, hermanos, que no tiene paz, huye. El hombre que no tiene paz, huye. Se escapa de sus problemas, de su imaginación, de problemas que no existen, que existen solamente en su mente, y es por el resultado de tus pecados, que no los quieres dejar, simplemente. Y eso en la Biblia, en Santiago, es esquizofrenia. Es una enfermedad mental que se le atribuye al avestruz, la esquizofrenia. En el original griego y en el hebreo se le atribuye al avestruz. Inclusive tú vas con psicólogos y todo esto y tienen el animalito del avestruz. Chéquenlo y lo van a notar. La persona esquizofrénica es la persona que huye de las demás personas, se esconde, no quiere ver a nadie. La sociología lo llama, es un ser antisocial. Vamos a Job 39, del 13 al 17. Vean lo que dice. Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. El avestruz, hermanos, hace un hoyo en la tierra, mete su cabeza para esconderse, pero se le ve todo el cuerpezototote que tiene. ¿De quién se esconde? Esa es una persona esquizofrénica. Es comparada en la Biblia. Quieres meter la cabeza para esconderte y todo se ve. Como dicen aquí en México, quieren tapar el sol con un dedo. Dice Dios, no le dio inteligencia. Entonces los que tienen esquizofrenia o hacen ese tipo de cosas, no tienen inteligencia, son tontos, son mensos. Bonito, se los digo. Allá en mi pueblo les dicen bien feo a esta clase de personas. A los que amamos a Dios, hermanos, y que amamos a nuestro prójimo, Dios nos da una paz que el mundo no conoce, ni que tienes. El cristianismo, hermanos, es gozo,
es paz, es estar alegres todo el tiempo, estar optimistas. Eso es ser un cristiano, no ver todo negro. Nos han enseñado durante muchos años un evangelio que no está en la palabra de Dios. Tú no necesitas estar así todo el tiempo y es que yo soy cristiano, y no, yo no te puedo hablar porque tú eres del mundo y me vas a contaminar. No, el cristianismo es diferente, es gozo, es paz, estar alegres, que contagies de buenas ideas, de buen optimismo a toda la gente. Es eso. En el versículo 10 de Romanos dice que los que hacen lo bueno, que el que actúa bien, que el que lleva la fe en acción, es todo eso, que el que está amando a Dios con todo su corazón y a tu prójimo, tendrás gloria, honra y paz. En los versículos 8 y 9 vamos a ver 3 juicios para los incrédulos. 3 juicios, vamos a leerlo. Romanos 2, 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. El juicio, el número 1 que vemos ahí, es ira y enojo. Ira y enojo. La palabra ira es la palabra orge, ya lo estudiamos, ¿de acuerdo? La palabra orge significa cuando es el enojo santo de Dios contra el pecado. El orge, el enojo santo de Dios contra el pecado. Ira y enojo. Es la ira de Dios. La ira de Dios está sobre los contenciosos. ¿Qué es un contencioso? La palabra contencioso es la palabra griega eris, E-R-I-S, eris. Significa las personas que pelean o contienden constantemente contra la verdad revelada que está en la Biblia. Así es que ya no seas contencioso, contenciotototote, porque estás luchando contra la palabra revelada que está en la Biblia. Y esos vas a tener ira y enojo de parte de Dios. Los contenciosos son aquellos hermanos que nunca han creído en Jesús como el único Mesías, como el único Salvador. Un contencioso, el que cree que ideas de otro filósofo, que va a encontrar la verdad. No, Jesucristo es bueno, pero hay otros, oye, en este siglo ya hay otros, Ese es un contencioso. Y sobre ellos el juicio va a venir con ira y enojo. Ese es un contencioso. Sobre la verdad ya revelada. Piensan que va a haber nuevos mesías hoy en día. Nuevas gentes que van a traer una palabra revelada. Ira y enojo. Para acabar pronto, van a acabar en el infierno si siguen creyendo de esa manera. Así de sencillo. 2, dice ahí, la tribulación. La tribulación. Ahí se usó la palabra griega tilipsis. Una palabra griega, tilipsis. Significa, la palabra tribulación, tilipsis, significa opresión, aflicción. Este tipo de gente es la gente que vive en ideas o pensamientos incorrectos y vives oprimida por eso, o oprimido. Vives con problemas realmente serios cuando estás en tribulación. Eso es tribulación, para que entiendas. ¿Qué es la tribulación? Gente que vive con ideas y pensamientos incorrectos. Vives oprimido por eso. O sea, tienes problemas mentales bien serios. Serios de veras. Viven privados de la paz del Señor, que sobreabunda. Entendimientos. O sea, ¿cómo puedes estar tú en medio de unos problemones y estar con la sonrisa así? ¿Sí? Dice que en paz en medio de la tormenta. Es cuando tú vas a, y solamente esa es bíblica, esa paz, que tú vas a experimentar la paz en medio de tus problemas. Dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis angustiadores. O sea que tú vas a estar comiendo en tu casa, en tu mesa, aunque estés rodeado de angustiadores. No te preocupas porque tú sabes quién sale a tu defensa. Esa es la diferencia. Vean lo que dice Isaías 48:22.
bien clarísimo. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Ahí encerramos esta idea. Hermanos, en este mundo hay una paz, pero es falsa. El mundo, la paz que el mundo te da es falsa, es de mentiras, no es real. Se caracteriza la paz que ofrece el mundo porque es temporal, es corta. Si tú le preguntas a un millonario no cristiano, ¿tienes paz, millonario no cristiano? Te va a contestar, sí tengo paz. Vean lo que dice 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo, hermanos, hay una paz temporal. ¿Qué es temporal? Rápida, en un momento. Es una paz que mientras tú tengas dinero, mientras el millonario tenga dinero en su bolsa, en el banco, en Bancomer, en Banamex, ahí va a encontrar la paz. Mientras todo vaya bien, tienes paz. Pero la paz de Jesucristo, que te quede bien claro, la paz de Jesucristo se manifiesta cuando todo va mal. Qué chistoso, ¿no? No cuando todo marcha sobre ruedas. Eso es bonito. Todos, hasta mi abuelita en bicicleta decía, ¿no? Todos. Pero cuando va mal es cuando tienes que experimentar la paz. Ahí. Es bíblico eso. Cuando los mejores salmos que escribió el rey David es cuando estaba en aflicción, cuando estaba en la tormenta. Los que hoy tú los estás leyendo y dices, wow, claro, mira qué padrísimo. Pero tienes que estudiar cuál fue la vida de David. Que estaba en el desierto del En-Gedi, escondido, temiendo porque su suegro lo estaba persiguiendo para matarlo. Y ahí es donde se ponía a escribir. ¿Sí me escucharon eso muy bien? Que la paz de Jesucristo se manifiesta cuando todo va mal. La paz de Cristo se va a manifestar cuando toda la situación que tú veas va en contra tuya, en contra de todo lo que tú estás esperando que salga bien. Ahí demuestras que en Él está la paz en medio de la tormenta. Tengo paz en medio de la tormenta. Porque si tú dices, bueno, yo tengo paz porque pues simplemente mi negocio va muy bien, en mi trabajo voy de perlas, me llevo muy bien con mi jefe, tengo asegurado estos 6 años, que entre el nuevo presidente, va marchando muy bien, tengo una hermosa paz, mis hijos, los llevo a comer donde yo quiera. Entonces esa paz es la paz que el mundo te da. Pero la paz de Jesucristo, hermanos, es la que sobrepasa y va más arriba del entendimiento. Se manifiesta cuando tú vienes en oración y pones todas tus cargas en Jesucristo, tus aflicciones, tus congojas, y le dices, Señor, aquí están en la cruz. En esta mochilota ya no la aguanto. Tú eres el que me tienes que ayudar. Vean lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Apréndetelo, cristiano, esto. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estés afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es todo lo que les estoy diciendo. De ahí sale todo esto, de Filipenses. Hermanos, la paz de Dios se va a manifestar en las pruebas. Que estés en paz en medio de las pruebas. Las personas que son contenciosas, la Biblia les dice que viven en angustia constantemente. Ahí se usa la palabra griega estenochoria, así como se escribe, estenochoria. Las personas contenciosas que viven en constante angustia son estenochorias. Y significa, fíjense qué chistoso, en el griego, significa lugar angosto, lugar pequeño. Un ejemplo, tú vas en un elevador y sucede algo chistoso.
Clínicamente los clasifican como fobias. Hay personas, hermanos, que no pueden estar en lugares encerrados. ¿Saben por qué? Porque se pueden morir. Yo me acuerdo cuando fuimos a Jerusalén, en la parte de abajo del monte del templo, que hace 8 días les mostré, hay pasadizos donde con trabajos pasas. Y iba un hermanito que tenía una fobia de estas, que no podía estar en lugares encerrados. Y yo me acuerdo que se puso la palabra loco, se puso loco. Estudiando esto se pueden morir cuando tienen este tipo de fobias. No tienen la paz de Dios, no pueden estar encerradas, se pueden morir. Me acuerdo que lo sacaron rapidísimo porque sentía que se ahogaba, que se moría, porque es un pasadizo así bien pequeñito, pero son como unos 30 metros y puedes pasar. ¿Cuántos? 100 metros. O sea, los gorditos así tienes que... no pasamos. Entonces sí, yo ahí noté una persona con esa fobia y lo sacaron rapidísimo. O personas que se suben a un avión, pero nada más de pensar de que te vas a subir a un avión, ya te angustiaste. Híjole, otra vez me tocó el avión. Ese es un lugar angosto para ellos. De ahí viene la palabra estenochoria. Son los contenciosos, los que viven en constante angustia, pero se manifiestan de esta manera, para que tengamos una idea. Es un lugar angosto para ellos. O no se pueden sentir o andar solos porque entra una angustia de que me voy a morir. Si vas solo en la calle, en tu carro, sientes que te vas a morir. Existen estas fobias. Esta palabra hoy en día se ha traducido en neurosis o en esquizofrenia. Hoy en día. La angustia es el resultado del miedo o que tengas un temor adentro de ti hacia el futuro o hacia las personas que te rodean. Es que ¿qué va a pasar si yo me muero? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi mamá? Tienes temor al futuro. Hay personas que tienen fobias, hermanos. Tú las escudriñas en su corazón y vas a encontrar que cuando eran bebé, lo dejó solo su mamá, a lo mejor en su cuna, durante más de 8 horas. El niño gritó, lloró, se desesperó y en su subconsciente se registró ese temor a la soledad. La psicología dice los problemas sexuales del infante. La Biblia ya lo decía. Esas fobias puede ser de ahí. Vas a encontrar que a los 4 años de edad tal vez a un niño en un elevador, se fue la luz, se quedó en el elevador a la mitad, no llegó a su destino. Ese niño se angustió tanto, que en su mente registra todo eso que le sucedió de angustia y lo saca después de los 18, 19 años, 20 años o cuando se casan, lo externan, lo manifiestan. Y manifiestan, ¿saben cómo se manifiesta eso cuando te quedas encerrado en un elevador siendo niño? Lo manifiestas en odio a las demás personas y tienes una gran angustia al quedarte solo. Son fobias que pasan. Si te toca un marido, una mujer con este problema, te va a sacar canas verdes o viceversa. Esto, hermano, lo tienes que traer a los pies de la cruz. Para eso tienes a Jesucristo. Para eso, utilízalo. Es un recurso, el primer recurso que tienes. Jesucristo lo primero que viene a tratar, cuando tú lo dejas entrar en tu vida, empieza a tratar con tu miedo. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué va a pasar? Jesucristo dice, no tengan miedo. ¿Para qué te afanas? No te afanes, no seas afanoso. No tengas miedo. Lo primero que tú vas a experimentar cuando conoces a Jesucristo es la confianza a tu futuro. Lo primero. Vean lo que dice el Salmo 23. Se lo saben de memoria, ¿no? Del 4 al 6. Fíjense lo que dice. Son promesas. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Es el Salmo 23, pero velo desde otra manera. Les voy a predicar tengo una predicación del Salmo 23, pero a detalle, se las voy a decir. Son grandes promesas. Vamos a ver ahora el juicio que va a haber sin acepción de personas, dice Romanos. Miren, en Romanos 2:11 al 12 dice así: porque no hay acepción de personas para Dios. No hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, fíjense, el 12, porque todos los que sin ley han pecado, ahí está tu abuelito a lo mejor, ¿no? O tu abuelita o tu bisabuelito que tanto quisiste. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nadie se le va a escapar a Dios. Nadie. Ni por bonito que estés, nadie. En el cristianismo, hermanos, como en las congregaciones que existen alrededor del mundo, siempre va a existir personas con mucho dinero. Siempre. Generalmente, una persona que tenga poder o influencia o dinero va a ser alabado. Siempre, siempre. Va a ser respetado por los demás. Ahí viene don Furufluflais, ¿no? Porque se bajó del BMW nuevecito, de un Audi, o del camionetón se bajó, ¿no? Por ese simple hecho, el ser humano ya le guarda cierto respeto, porque tiene influencia, porque conoce al gober, porque conoce al diputado, tiene influencia y tiene lana. Entonces no te metes con él, ¿eh? En las iglesias cristianas alrededor del mundo, en Latinoamérica, hay gente con mucho dinero dentro de las iglesias. Hay mamás que preparan a sus hijas para casarse con ricos. Les dicen: ¿ya te fijaste, mijo, qué carro tiene? Mijita, ¿ya te fijaste qué carro trae? ¿De qué familia es? ¿Tienen dinero? ¿Ya viste si tiene cuenta en el banco? Siempre buscamos, hermanos, el ser humano hacer acepción de personas. Siempre, siempre. Aún siendo cristianos, por vergüenza. Aún siendo cristianos, tienes que hacer acepción de personas. ¿Cuánto trabajo ha costado seguir aceptando a la gente no por lo que tiene? Que seas verdadero amigo, no por lo que tiene, por lo que posee. En las iglesias se ve mucho, se ve demasiado. Pues para nuestro Dios es diferente. Para Jesucristo es totalmente diferente. Jesucristo vino hace 2000 años, escoge de entre los pobres, de entre los humildes, de los que no tenían influencia, de los que no tenían recursos. ¿Para qué? Para avergonzar a los ricos, a los que tienen poder, a los inteligentes. ¿Y saben por qué? Lo hace con un propósito, todo esto, con una idea. Dios dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Él no piensa como tú y como yo. Imagínate que Dios pensara como tú y como yo. Imagínate. Fíjense, nosotros creemos que los buenos se van al cielo y que los malos se van al infierno. Para Dios no es así. A ver si no me pedrean ahorita. Para Dios, los malos se van al cielo y los buenos se van al infierno. Esto es para los que se creen buenos o malos. Si tú te crees malo o bueno. Vean lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne.
ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera de Corintios. ¿Quién escribió esto? Pablo. Gran revelación. ¿Qué nos dice este versículo? Que no hay muchos sabios. O sea, no te creas mucho, porque no hay muchos, dice la Biblia. Solo ha existido un Einstein en la vida, ¿están de acuerdo? Solamente uno. Ha existido un Alexander Fleming. Ha existido un Billy Graham, nada más. Un Marcus Witt. ¿O han oído de 3 Marcus Witt que tengan la influencia a nivel mundial? En Israel ya piden sus discos. Los judíos. Dice nuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, solo hay 1 o 2 por cada generación que sobresale. No te frustres, no me frustro. ¿Cuántos Aristóteles ha habido después de Aristóteles? Ninguno. ¿Cuántos Sócrates, que fue su alumno? No hay muchos sabios entre nosotros, dice la Biblia. Dice que tampoco hay muchos poderosos. Hay muchos Carlos Slim, los cuentan, hay una lista, ¿no? de Forbes, los 500 más ricos del mundo. Pero Carlos Slim no hay muchos. Por eso lleva el segundo lugar de más poderosos. Imagínense que existieran, no sé, 15 poderosos. ¿Qué pasaría en el mundo? En la misma generación, que existieran 15 Carlos Slim, que existieran 10 como presidentes de Norcorea, que existieran 10 Donald Trump a la vez, que existieran 50 Hitlers. ¿Se imaginan? Por eso nada más hay uno, hay uno por época. Grandes estudios se han hecho. Uno por época, por generación. Imagínense todos juntos en este año, en el año 2018. Acaban con el mundo, lo arrasan, lo queman. Dice la Biblia que tampoco hay muchos nobles. O sea, no hay muchos de sangre azul. No todos descienden del rey de España o de la reina de Inglaterra. ¿O sí? ¿Todos descienden de ahí? No. Muchos traemos sangre azteca, ¿no? El nopalote en la frente. Eso dice la Biblia. Ni muchos nobles. Dice la Biblia que la mayor parte del mundo son pobres y letrados. Hay muchos analfabetas todavía en el mundo. Hoy en día, en el 2018. Muchos analfabetas. Hay mucha gente inculta. Tú le sacas un tema y quién sabe de qué está hablando. Y todo esto es en la mayor parte de la gente del mundo. No tiene los recursos, no tiene influencia, no tiene poder, no tiene sabiduría. Eso dice la Biblia. Pero vamos a ver por qué Dios hizo así las cosas. Y el mundo, por qué lo hizo de esta manera. Vean, Primera de Corintios 1, 27 al 29. Vean, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. O sea que tú y yo éramos bien necios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los poquitos sabios que hay en el mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablito, vayan a ver su película de Pablo. Vayan a verla o cómprenla, si ya, creo que ya no está en el cine. Ahí da una idea de lo que era Pablo, ¿no? Un poquito, porque es difícil hacer una historia como la de Pablo. Hermanos, Dios escogió a Jesucristo. Jesús es lo necio del mundo. Jesús es lo débil del mundo. Jesús fue menospreciado aquí hace 2000 años. Jesús es uno de muchos, pero de muchos más. Así es para el mundo Jesús. Y Dios lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito Dios, que naciera en esa casa, que naciera en ese hogar.
menospreciado. Todo el mundo lo quería matar. ¿Sí recuerdan la primera matanza, no? Por eso salen huyendo de Egipto. Cuando estaba embarazada, cuando nace, cuando todo. Menospreciado. Que tú nazcas y que te quieran matar. ¿Cómo vas a nacer? Si alguien hubiese sufrido de psicología era Jesucristo, ¿no? Siempre me han querido matar, Dios. Siempre me persiguen, he sufrido, ven así, entre pobres. Cuando vino a la tierra, vino con un propósito, Jesucristo. Dice la Biblia, despreciado y desechado de entre los hombres. Así es que no te quejes ya. Vamos a ver el oficio que realmente tenía Jesús. ¿Sabían que en parte no era carpintero Jesús? En parte no era carpintero. La palabra para designar el oficio de Jesucristo, al momento de traducir, fue nagar en arameo y tectón en griego. Nagar en arameo y tectón en griego. ¿Saben qué significa tectón? Y estoy hablando de que Dios no hace acepción de personas. ¿Y en qué lugar vino a poner a Jesucristo? Significa artesano, albañil, mas nunca carpintero. Eso nos vendieron esa idea. Señalar a Jesús como carpintero fue un error de traducción. Solo existen 2 referencias bíblicas, anótalas, de la supuesta profesión de Jesús. Son Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Son las únicas 2 que hacen referencia al oficio que tenía Jesús. ¿Quieren leer una, por favor? No la tenemos aquí. Marcos 6:3, ¿la puedes leer, por favor? Marcos 6:3 en voz alta, por favor. Son los únicos 2 textos que hace referencia a su oficio. Marcos 6:3, por favor. ¿No es el hijo de qué, perdón? Ahí está. Ahí es una de las que hace que era carpintero. La palabra que se utilizó en arameo, no en hebreo, fue la palabra nagar y en griego tectón. El problema es que no significa solo carpintero, significa artesano, albañil. Era el maestro de la obra, Jesucristo. Maestro de cualquier arte de la construcción, Jesucristo. Albañil, constructor. En el término hebreo, hermanos, significa tanto el que trabaja la madera, sí, pero como el que construye casas, el constructor. Era un obrero que utilizaba diferentes materiales como piedra, metal o madera. Eso era, pero no nomás se encierra en carpintero. De la palabra griega tectón, anótalo, viene la palabra arquitectón. Entonces allá nos da la idea, ¿no? Era un arquitecto. Era la palabra griega tectón. Investígalo. Arquitectón. Tenía diferentes ideas, ¿no? Hermanos, cuando tú analizas las enseñanzas que Jesús hace referencia a todas las actividades diarias de su época, sí sabemos, ¿no? Un poquito que cuando Jesucristo hace referencia a parábolas y algo, era porque todo lo que le rodeaba, ¿no? Díganme una que haga referencia a la carpintería. Como el mueble que hice, la silla que hice. ¿Así dijo Jesucristo? La mesa que hice. Siempre hace referencia a la agricultura, Jesucristo, a la recaudación de impuestos y a la construcción o albañilería. Es bien curioso esto, bien curioso. Hemos sido bien mal enseñados. Nunca encontramos referencia a la carpintería en sus enseñanzas de Jesús. Yo soy la piedra del ángulo. La piedra que, de pura construcción habla. Si
Jesús fue carpintero al 100%, ¿por qué no utilizó todos esos conocimientos para relacionarlos en sus parábolas? Porque no era carpintero en su totalidad, era un arquitectón. Tú le hablabas y, oye, ¿qué crees que ya se me descompuso el techo? Venía Jesús y te lo arreglaba. Oye, que constrúyeme mi casa. Y llegaba y te la construía. Ese era el oficio. Oye, pero quiero un mueblecito de madera. También se lo hacemos. Le hacemos su presupuesto. Ese era Jesucristo. A diferencia de la construcción, a diferencia de la carpintería, él usó muchos ejemplos. Les voy a decir unos. El hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando quieres edificar, primero tienes que calcular los gastos. La piedra que desecharon los edificadores viene a ser la cabeza de ángulo, etcétera, etcétera. Son como 7, 9 que hace referencia a la construcción. Jesucristo, hermanos, no nada más hacía mesas. Pintaba bardas, arreglaba techos, ponía alambres, los quitaba, arreglaba y daba mantenimiento a las casas. Era un arquitectón, palabra griega. Por más de 20 años, él estuvo trabajando como constructor, como arquitectón, por más de 20 años, como albañil. Por eso es de que vienen los judíos y les comienza a predicar del arrepentimiento. El hijo del albañil, nos viene a señalar a nosotros los maestros de la ley. ¿Ya entendemos ahora el por qué? Lo menospreciaban, desechado entre los hombres, lo veían menos. Y dice Pablo, sin acepción de personas. Jesucristo no tuvo, Dios no tuvo acepción de personas con él. No hubo una acepción con él. La gente empezó a decir, ¿que no es el albañil que vino y me levantó la barda aquí? ¿El constructor, el carpintero? ¿De dónde saca esas ideas? ¿De dónde las saca? ¿De dónde sacó esta sabiduría? El arquitectón, que no es hijo de José y de María, menospreciando, juzgando por las apariencias. Como ahora viene el albañil, me dice que es el Mesías, el arquitectón. No le creyeron. Dios había educado a su único hijo, hermanos, entre los de la construcción. Entre los pobres. Cuando nació Jesús, nació en un lugar muy humilde, que una persona puede nacer, despreciado, desechado entre los hombres. Cuando comenzó su ministerio, Jesucristo llamó a pescadores que no sabían leer ni escribir, no sabían ni el griego ni el hebreo, las palabras claves, no sabían leer. Pedro no sabía. Cuando los discípulos empiezan a predicarle a la gente, se espantaban, porque ellos conocían los orígenes de ellos. Es el pescador, Pedro. ¿Cómo nos viene a hablar? Se espantaban. ¿De dónde sacó estas ideas Hermanos, Dios no tiene acepción de personas. ¿Por qué la tenemos nosotros? ¿Por qué al ricachón le vas a dar mayor? No hay acepción de personas. Y más en una iglesia cristiana, tienes que convivir con todo esto. Vamos a leer por qué Dios te manda a ser humilde. ¿Por qué nos manda a ser humilde? Que no hagas acepción de personas. Santiago 2, del 1 al 9. Santiago. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿sin qué? Sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, en tu iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le dices al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que te arrastran a los tribunales?
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumples la ley real, o sea, si cumples la ley de a de veras, la Torah, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. De nada te va a servir que cumplas todos los preceptos o los 2 mandamientos que dejó Jesucristo. Si haces acepción de personas, quedas como transgresor. La acepción de personas está en la mirada, hermano, siempre. Y es más fácil que se conviertan a Cristo los pobres que los ricos. Es más fácil. Los pobres, ¿por qué? Porque tienen una necesidad, tienen un sentido de esa necesidad que hay. El rico nunca va a tener ese sentido de necesidad, jamás. Tanto de Dios como los bienes materiales. Piensan que con su dinero en el banco, con su dinero bajo el colchón ya tienen la seguridad, con lo que tienen aquí en la bolsa. Pero quítales el dinero, a ver qué son. Jesús dijo que cuando un rico se convierte es igual como cuando un camello pasa por el ojo de una aguja. Es lo mismo. El ojo de una aguja eran unos orificios que existían en Jerusalén, muy pequeños, tenían que pasar el camello, quitarles la carga, a ver si lo van relacionando espiritualmente, les quitaban la carga. Hermanos, el problema no es el dinero. El problema es que tu dinero puede causarte el problema. Ese es el problema. Así que en medio de cualquier crisis en donde tú puedas estar, tienes que reconocer que Jesucristo es todopoderoso. Y que separados de Él, nada puedes hacer. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a